Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes desde Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con nuestra sección cultural donde semanalmente invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Iluminada Pérez Frutos, compositora de música clásica. Iluminada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer que me hayan invitado a Espacio y mi más sincera enhorabuena por la gran labor que estáis ejerciendo a nivel social, humano, de manera desinteresada. Gracias. Muchas gracias a ti por compartir unos minutos con nosotros, pero antes de comenzar la entrevista, si me permite, Iluminada, te presento a todos nuestros colaboradores. David Tardío, Marcos Millán, como nueva colaboradora en la radio, Noemí González, mi compañero del equipo de radio, Jorge García, y que les habla, Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. ¿Nos puedes hacer un resumen de tu trayectoria como profesional y compositora? ¿Qué cambios significativos ha tenido el mundo de la música clásica a lo largo de estos años? Hola, Marcos. Un placer saludarte y conocerte en persona. Y una pregunta muy complicada, Marcos. Pues mira, yo vengo de una familia de músicos, pero de músicos de verbena, no de músico clásico. Entonces, cuando tenía 7 añitos, mis padres me apuntaron al conservatorio, a guitarra, el año siguiente a piano, después estudié pedagogía y quería estudiar composición, pero cuando yo empecé a estudiar composición no había la especialidad de composición en Badajoz y mi padre me llevaba a Granada cada 15 días. Nos levantábamos a las 3 de la mañana, nos plantábamos en Granada, daba clases de composición, de folclore gregoriano y nos veníamos. Y así estuvimos durante 4 años, llevándome mi padre cada 15 días. Y después hice empresariales de hobby, porque yo quería saber lo que era el mundo también de la universidad. Así que esa fue mi vida profesional. Después, pues eso, como siempre me ha gustado muchísimo los libros, pues empecé con la tesis doctoral, también una tesis que era muy viajera, pues era una tesis que la terminé en la Sorbona y la hice sobre cómo afecta el sentido del olfato a la escucha, porque yo creo que la música tiene que interactuar con todos los sentidos, hay que escuchar con todos los sentidos. Y gracias a la composición, bueno, saqué la plaza en Granada y gracias a la composición pues he viajado muchísimo. He estado en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia. Buenas tardes, Iluminada. En el año 2018, por el 40 aniversario de la Constitución Española, fuiste compositora de la Carta Magna, una sinfonía inspirada en el políptico de los padres de la Constitución. Decir también que los reyes de España presidieron el concierto. ¿Qué sentiste ante esta magnitud en este compromiso? Pues mira, la verdad que eso sí que fue un regalo dentro del mundo de la composición porque se conmemoraba el 40 aniversario de la Constitución Española. Entonces eligieron las Cortes Generales y el Congreso de los Diputados, eligieron a un compositor de toda España. Yo no había presentado ninguna solicitud, me dijeron envía un proyecto y yo me basé en los padres de la Constitución. Entonces hice un concierto para 7 solistas, que son los 7 padres de la Constitución, y orquesta, que era el pueblo, con lo cual tenía que gustar a todos los políticos, porque se hizo en el Auditorio Nacional, en presencia de sus majestades. Aquí fue la Secretaría de Cultura, Noemí Ibarra, fueron presidentes autonómicos, embajadores, senadores, ministros. Yo tenía fueron mis padres, que para mí era el público más importante claro,
político, todo esto era muy importante, pero mis padres a mi lado, junto con mi familia. Entonces eso para mí fue un regalo. La verdad que no tengo palabras para describir, pero sí fue un reto muy importante. Apenas dormí durante casi un año que pude hacer la obra, pues porque era un reto importante, tenía que gustar a todos los partidos políticos, con lo cual la obra hice un estudio de las tendencias políticas de cada partido, tanto los de PP como los del PSOE, como las nuevas generaciones, y la obra está dividida en esas tres secciones importantes. Ya la última es así con mucha percusión, muy viva, esa es representando las nuevas generaciones. La parte del medio está representada por las polifonías del siglo XVI, que era la polifonía del siglo de oro español, y la primera parte es más tímbrica, un poco más de tendencias musicales más hacia el PSOE, PP y las nuevas generaciones, con lo cual era una paranoia que surgió en mi cabeza, pero gracias a Dios las críticas fueron muy buenas, gustó muchísimo la obra y creo que fue una representación muy hermosa de eso, del comienzo de la Constitución, de las diferentes partes que fue esos inicios. ¿Qué artista o artistas te han inspirado más a la hora de tus composiciones y cuál de todos se te ha quedado grabada especialmente en tu corazón y por qué razón? Hay obras que han sido, bueno, todas las obras son muy importantes porque nace de lo más profundo de tu ser, nace de las vivencias que has tenido y digo, por ejemplo, la obra de la Constitución significó mucho en mi carrera, pero hay otras obras que son las que he dedicado a los niños, conciertos didácticos, obras para niños, que eso sí que han marcado, han dado la parte más tierna de mi ser. Hay obras que son mucho más científicas, más matemáticas, más intelectuales, y hay otras obras que depende también del público a que vaya dirigido, pues, por ejemplo, la obra de los niños. Por ejemplo, Busca, busca y te encontrarás, o ¿Dónde estás? Hay otra obra que para mí es muy significativa, que es Romance al pueblo extremeño, que está dedicado a todos los extremeños y a los que no siendo extremeños aman mi tierra, porque yo me considero muy pacense, muy extremeña, y allí donde voy siempre con letra mayúscula, que yo soy de Badajoz, que yo soy, vamos, extremeña que las belloteras, como le decía Pedro, que las bellotas. Pues eso, el pasodoble, el que es el Romance al pueblo extremeño, que ya se ha hecho con bastante banda, se ha hecho con la banda de Badajoz, con la de Jaén, con la de Albacete, con la de Granada. Pues antes de morir, mi tío Vicente compuso una melodía y yo le prometí que se la iba a hacer en orquesta sinfónica, en grande, y se iba a estrenar. Y era una promesa y se la cumplí. Pues Iluminada, como decía antes, pasamos a una sección personal para conocerte un poquito más sobre hobbies, gustos, preferencias. Espero que lo pases bien, Iluminada. A ver, nacida en Gerona, pero te sientes extremeña. Cuéntanos por qué. Pues porque mi padre era guardia civil, ahora está ya retirado, le destinaron allí, pero me vine con muy poquita edad, con 4 o 5 años, y toda mi familia es extremeña. Es de la zona de Guareña, de Cristina, un pueblo muy pequeño, y eso. Es verdad que me crié aquí en Extremadura, mis padres son de aquí, vengo muchísimo, aunque resida en Granada, y, y creo que la identidad de una persona nunca se puede perder. Hay que saber de dónde son las raíces de uno, y esas raíces hay que mantenerlas. Y ya os digo que yo me siento muy extremeña y me siento muy orgullosa de mi tierra y de mis generaciones, de mis antepasados. Seguimos, Iluminada. ¿Qué prefieres? ¿Un buen libro, una buena película o serie de televisión? Y si nos puedes dar alguna recomendación de todo esto, pues encantado. Pues mira, es que
perdonadme, pero es que la televisión me aburre mucho. Mm. Y porque mi cabeza es muy analítica y cuando escucho bandas sonoras pierdo totalmente la noción de la trama, del argumento y me centro en la banda sonora. Entonces, veo alguna película, pero digo de verdad que si voy a verla es por la banda sonora. Series no veo, porque eso, que va todo muy lento. Entonces, libros sí que leo, la verdad, y sobre todo cuando estoy en proceso de composición, que tengo que hacer una nueva obra, leo muchísimo en torno a qué, sobre qué me voy a inspirar, sobre qué, pero mira, uno de ellos que tengo aquí en mano, que es muy interesante, es La generación del 27 en el jazz, Ujú. de Ramón de la Serna, que es muy interesante. Después, otro que conocí, este filósofo, y sacó un libro, y también os lo aconsejo, es San Juan de la Cruz, con un pensamiento actual, que también me lo he traído, que es Por la senda de la noche. Ujú. Es muy, muy interesante. Son todas reflexiones que va haciendo Manuel García Hernández para que se pueda entender en un pensamiento actual. Pues seguimos con la música, ahora que estás hablando de la música iluminada. Sabemos que has editado tu primer álbum de música para niños. Cuéntanos cómo surgió este proyecto. Pues eso fue con una asociación que hay para niños de 0 a 3 años, que se llama Asociación 018. Me pidieron la música para niños pequeñitos que no se hacían nada para ellos. Siempre se relaciona la música clásica con un público mayor, con un intelecto, y nada, y yo le cedí todos los derechos a esta asociación eh, para que trabajara. Tuvo mucho éxito, le gustó mucho. Después la Orquesta Ciudad de Granada me lo pidieron que hiciera unos arreglos para la orquesta, y fueron más de 26.000 niños, 16 conciertos didácticos se hicieron. Cada animalito tenía su propio aroma, porque lo ubiqué en zonas geográficas diferentes, tenía su propio color, tenía su propio título. Por ejemplo, el elefante infante era una marcha militar y lo había ubicado en la India. El camaleón multicolor, con los ojos así muy gracioso, lo había ubicado en el Amazonas. Tenía el aroma de la hierba. La gatita y la luna tenía el aroma de golosina, que se partía por todo el auditorio. En Francia, mirando la luna, ¿saben? Entonces, para mí los niños siempre eh, me han, me han llevado pues eso a sacar mis sentimientos más humanos. Pues Iluminada, muchísimas gracias por esta rápida sección personal. No te vayas aún, que seguimos con la No, entrevista. no. A ver, has viajado por muchos países, has hecho muchos conciertos. ¿Cuál es tu ciudad donde hubieses seguido tocando sin parar? Bueno, pues de los conciertos así más significativos, que eso, el concierto para los niños, que se titulaba Busca, busca y te encontrarás, en el que, pues eso, todos los niños tenían una coreografía, cantaban junto con la orquesta, bailaban con la orquesta. Y después el otro concierto muy importante fue el de la Constitución. Esos son dos conciertos que eran retos, pero de verdad me sentí, una vez que vi los resultados y cómo el público, la aceptación del público, eso para mí fue muy gratificante. Recientemente has sido galardonada con la medalla de plata en el certamen de Global Music Award por tu composición I Sunny Day Corpi Celesti. Mm. Háblanos de esta especie y de tu composición ganadora. Pues mira, fue muy complicado porque esta es la obra que se estrenó en noviembre con la Orquesta Ciudad de Granada. Entonces era un espectáculo visual en 3 dimensiones. El público, bueno, el auditorio lo puse a oscuras. Cada planeta tenía su propio color.
y tenía su propio satélite y a lo mejor el público estaba sentado y le venía por aquí un astro de Marte, de Júpiter. Date cuenta que todo esto está basado en las teorías de Kepler. Kepler era un científico del siglo XVII que decía que si todo en esta vida tiene sonido, pues los planetas que se mueven también tenían que tener su propio sonido. Inventó una serie de escalas para cada planeta, ya en el siglo XVII, imagínate, pero todo esto viene de mucho antes. Platón también. Entonces me pareció muy interesante hacer un concierto en el que en el que el público sintiera que estaba en el universo. Entonces, escucharan, vieran y sintieran, pues eso, cada planeta que tenía su propia música. Pues esta obra he sacado un CD, un álbum, y nada, lo envié a este premio, que mandaron más de 3.000 obras, y nada, y hace unos días pues me dijeron que había conseguido la medalla de plata en estos premios de Estados Unidos, con lo cual muy contenta. Y para finalizar, quiero decirte que la música ha sido fundamental en mi vida para superar algunas barreras. No tengo articulaciones en brazos y manos, pero soy capaz de tocar el piano. Ojalá podamos tocar juntas alguna pieza algún día. Ay, Noemí, qué cosa más bonita. De verdad, me encantaría hacer algo a 4 manos contigo. Incluso, mira, aquí delante de la cámara propongo, Noemí, si te parece, componer una pieza que te la dedique a ti, pero tenemos que quedar para tocar a 4 manos. Una pieza de piano para 4 manos. ¿Cómo la ves? ¿Te Genial, me gustaría? encantaría, me encantaría. Pues propongo, pues eso. Ahora tengo que terminar unas obras, pero en cuanto termine, delante de las cámaras, digo que voy a hacer una pieza dedicada a ti. Iluminada Pérez Frutos, compositora de música clásica, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros y muchas gracias por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la labor tan inmensa que estáis haciendo, por esa parte humana que de verdad que es encomiable, y no todo lo que os pueda ayudar me tenéis de manera incondicional.